Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Quería contarles una historia que escuché hace unos días y impactó mi corazón bastante. Me quedé pensando en esta situación. Era hace muchos años, dos mamás dieron a luz el mismo día y los bebitos fueron intercambiados en la clínica y a cada mamá le dieron el otro bebito. Ellas no se dieron cuenta que sus bebés habían sido intercambiados y recién después de 4 años se dieron cuenta que no tenían, que el bebé que tenían no era su hijo verdaderamente. Y bueno, encontraron a su hijo. Estas dos mujeres vivían relativamente cerca. Se conocieron a sus hijos verdaderos, pero después de bastante meditar en la situación, decidieron cada una conservar al hijo que habían criado desde que nació. Y se quedaron con los niños, a pesar de que no eran sus hijos, por el amor que les tenían. Y esta situación, incluso a los niños les pareció bien, aunque no entendían mucho a sus 4 años, pero les pareció bien porque ellos amaban a sus madres. Bueno, de todas maneras esta situación trae una dificultad para toda la familia, incluso para los niños. Y a los 15 años, uno de los niños empieza a tener muchas dificultades en su adolescencia y empieza a echarle la culpa a su mamá adoptiva, digamos, de todas sus desgracias. Incluso se molestó con ella y empezó a rechazarla porque él veía que su verdadera madre, que su madre biológica, tenía una mejor posición económica y él se sentía miserable porque él sentía que esa vida no le tocaba realmente y que él hubiera tenido una vida mucho más acomodada, con más dinero, con su verdadera madre. Y culpaba a su madre adoptiva de su situación, a pesar de que no era su culpa, porque eso había sido un error en la clínica donde ellos habían nacido. Pero su rabia y su cólera era tan grande que empezó a odiar a esa madre que lo había amado y que lo había cuidado todos los años hasta ese momento. Así que decidió irse de su casa y irse a la casa de su verdadera madre, su madre biológica, pensando que ahí iba a encontrar esa felicidad y llenar ese vacío que él tenía. Se fue a vivir con su madre biológica y después de 2 años tampoco pudo llevarse bien con ella. Después de 2 años se molestó también con esta madre y se fue y finalmente terminó viviendo solo y amargado con él mismo y con la situación que él vivía. Y yo meditaba en esto porque me causó un dolor tan grande ponerme en la situación de esta madre, que lo único que había hecho era amar a este niño y amarlo incondicionalmente, cuidarlo, protegerlo, y aún así, aún sabiendo que no era su verdadero hijo, decidió quedárselo porque lo amaba. Y este niño, este joven, cómo la rechaza, y a mí me causó demasiado dolor esta ingratitud hacia esta señora. De repente habían otros motivos, yo no lo sé, por los cuales este joven decidió irse, pero él mencionaba mucho la parte económica y la miseria en la que él vivía. De hecho, su mamá hacía todo lo posible, trabajaba y se esforzaba para darle lo mejor a su hijo, pero no tenía una buena condición económica. Y así, hermanos, meditaba yo en esto porque desde el principio fue así, ¿no? La desgracia del hombre empieza cuando hay este vacío y estas ganas de querer ser un poco más felices con algo, y uno empieza a mirar por aquí y por allá para ver de qué manera podemos ser más felices, pensando que alguna cosa o alguna situación nos pueda dar esa felicidad que estamos buscando. Pero siempre, desde un comienzo, Dios hizo una separación y puso límites en todo. Desde Adán y Eva, Él les puso límites de lo que ellos podían hacer, de lo que ellos podían comer, hasta dónde podían llegar, cómo debían comportarse. Y ya después, cuando el hombre
empieza a haber una separación entre los hombres que buscan a Dios y los que no buscan a Dios, Dios le deja muy claro a su pueblo con quién tienen que estar, con quién tiene que parar un creyente para que no se contamine y para que no tenga esta mala influencia de los que no aman a Dios. Y siempre nos ha puesto reglas. El Señor, desde que creó todo, separó la luz de las tinieblas y quiso mantenerlo así para que su pueblo esté buscando su presencia y buscando la santidad que viene solamente del Señor. Y así como este chico en esta historia demuestra una ingratitud total, yo pienso que también en nuestros corazones hay un cierto grado de ingratitud con nuestro Señor. Y de hecho vemos en la palabra muchos ejemplos sobre esta ingratitud. Y uno de los ejemplos que más me gusta es cuando estos 10 leprosos empiezan a llamar a Jesús mientras que Jesús caminaba cerca a ellos. Y ellos gritan con tantas ganas y con tanta desesperación para que Jesús los escuche y los mire, ya que en ese tiempo sabemos que los leprosos eran rechazados. Y ellos gritaban fuerte para que Jesús los escuchara y ellos ser limpiados. Cuando Jesús les dice, vayan a mostrarse al sacerdote, indicándoles que ya era tiempo de que ellos se muestren donde el sacerdote para que el sacerdote los viera limpios y les dé el paso para que ellos puedan ya salir de donde estaban. Uno de los 10, mientras que caminaban, vemos en Lucas 17:15, que dice que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Cuando él regresa a darle gracias a Jesús, Jesús le pregunta, ¿dónde estaban los otros 9 que también fueron sanados? Y esta pregunta nos hace también el Señor, ¿no? Cuando Él empieza a obrar en nuestras vidas y empieza a hacer milagros de todo tipo, Él quiere que tengamos este corazón agradecido como este único leproso que regresa a agradecerle. Porque muchas veces estamos dispuestos a buscar a Dios con esas ganas, podemos rendirnos a sus pies, podemos clamarle cuando necesitamos algo. Y luego que las cosas suceden y el Señor obra y hace algunos milagros en nuestra vida, nos olvidamos y muchas veces no estamos dispuestos a gritar a gran voz y a glorificar el nombre de Dios después de que Él ha hecho cierta misericordia con nosotros, como lo hizo con el samaritano. Y es un llamado para que nosotros consideremos todas las cosas que el Señor hace en nuestras vidas, cómo Él puede tornar una situación mala para bien y está esperando que nosotros tengamos este corazón agradecido. Tenemos una historia en la Biblia muy conocida, la historia de Abraham, cuando él decide quedarse con su sobrino Lot, ya que el papá de Lot había fallecido y Abraham se queda con él. Pero cuando las riquezas de ambos empiezan a crecer y empiezan a haber este tipo de discusiones entre los siervos de Abraham y de Lot, deciden separarse. Y Lot, cuando tiene que decidir a dónde ir, esta decisión la toma por lo que ve en sus ojos. Dice en la palabra que él alza sus ojos y ve la llanura del Jordán y decide irse ahí. Lamentablemente, este lugar estaba muy cerca a esta ciudad muy conocida que se llama Sodoma. Y dice la palabra en Génesis 13:13 que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mientras que Lot se va acomodando en Sodoma, inmediatamente se empieza a apartar de Dios. Esto va siempre de la mano. Cuando uno se aleja de Dios, es porque se está acercando, te apartas de Dios porque te estás yendo con las personas que no siguen a Dios. Y eso va siempre junto. Y Él le da la espalda a esa tierra prometida
para Abraham. Él prefiere separarse y empieza a juntarse con los hombres de Sodoma que no amaban a Dios. Cuando hay una guerra entre Sodoma y otros lugares cercanos, atacan a Sodoma, roban todo y dentro de lo que roban y a los hombres que secuestran y toman prisioneros a Lot y a su familia. Después Abraham se entera y él, va con sus siervos a rescatar a su sobrino, y cuando Lot es rescatado, decide regresar al mismo lugar de donde lo habían secuestrado. Decide regresar a Sodoma. Y Dios envía luego, cuando decide destruir Sodoma porque el pecado ya rebasó, le avisa a Abraham lo que va a hacer, y en esa misericordia envía ángeles para advertir a Lot, para decirle a Lot que tiene que salir de ahí porque va a ser destruida la ciudad. Los mismos hombres que vivían con Lot alrededor, que eran de repente sus amigos, o de repente eran simplemente conocidos, negociantes con Lot, esos mismos hombres que no les importa la situación de Lot, no les importa realmente, no lo aman, no lo quieren, no están preocupados por él, incluso están dispuestos a pelearse con Lot y atacar a Lot para poder entrar donde estaban estos hombres que habían venido a visitar a Lot y a hacer la alerta, y a dar la alerta. Estos hombres se olvidan de todo, de esta relación que puedan tener con Lot, no les interesa realmente y quieren, inclusive están dispuestos a matar a Lot. ¿No? Lot quizás se sentía parte de, pero cuando llegó este momento, a las personas de Sodoma no les importó la situación de Lot, incluso estuvieron dispuestos a matarlo. Y lamentablemente estas fueron las consecuencias de las decisiones que tomó Lot. Estos ángeles le dan una oportunidad para que Lot salga de este lugar. Y vamos a leer en Génesis 19:17, que le dicen: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, y salvaré mi vida. Es interesante este diálogo, porque estaban esos ángeles preocupados en salvarle la vida a Lot y a su familia. Y Lot sabía que le estaban salvando la vida, pero aún así quería argumentar y quería discutir acerca del lugar donde ellos lo estaban enviando. Y aún así quería él escapar, no al monte donde lo estaban mandando, sino a otra ciudad. Y su argumento fue: de repente en el monte me alcanza el mal. Si te están salvando la vida y te están llevando, no te van a mandar a un lugar donde también ahí puedas correr peligro. Estos ángeles habían ido especialmente para salvar la vida de Lot y tenían mucho cuidado de a qué lugar lo iban a mandar. Pero Lot estaba obsesionado con esa llanura, con la ciudad. Él quería estar bien cómodo en sus negocios y en lo que él estaba haciendo. Y en contraste con esta historia, con esta situación de Lot, vemos una historia muy bonita también en la palabra, acerca de un joven que también tiene esta oportunidad de recibir una bendición especial que quizás no le correspondía. Y este joven es el hijo de Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl, y Jonatán hace un pacto con David. Jonatán sabía que David iba a ser el futuro rey, y le dice: yo voy a estar contigo y siempre voy a apoyarte porque tú vas a ser el rey. Jonatán no le importaba que en lo natural de repente él tenía esa idea de ser rey, ¿no? Sino que él quería que se haga la voluntad de Dios.
Y cuando ellos hacen este pacto era para siempre, era un pacto entre los dos para siempre. Y aunque Jonatán muere, David quiere cumplir este pacto teniendo misericordia con este hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset. Y él decide tener a Jonatán como un hijo adoptado prácticamente. Vemos en 2 de Samuel, capítulo 9, dice: vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro haciendo reverencia. Y le dice: he aquí tu siervo. En el versículo 7 David le dice: no tengas temor, porque voy a hacer misericordia contigo. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Se inclinó entonces Mefiboset y le dice a David: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Este corazón de Mefiboset es un corazón que es definitivamente agradable a Dios, un corazón humillado, sintiendo que no merecía nada, que tener esta bendición de parte del rey David era mucho más de lo que él pretendía o que él esperaba. Y a partir de ese momento es tratado como un hijo del rey y está siempre sentado a la mesa. Vemos en el versículo 28 cuando Mefiboset le dice a David, y esto era lo que él tenía en su corazón: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Lo que me has dado sobrepasa mis expectativas. Yo no merezco nada. Y estar a tu mesa es mucho más de lo que yo puedo querer o imaginar. Y a diferencia y en contraste de estas dos historias de Lot y de Mefiboset, que tienen algunas similitudes, pero quizás Lot tenía la característica de ser un hombre independiente y muy fuerte. En cambio, Mefiboset era un hombre lisiado de ambos pies, débil y se sentía dependiente de alguien. Alguien siempre tenía que ayudarlo. Ellos, ninguno de los dos recibió la bendición directamente de Dios para ellos, pero sí tuvieron la posibilidad de recibir esas bendiciones a través de Abraham y de David. Al ser Lot como un hijo adoptivo de Abraham y al ser Mefiboset como un hijo adoptivo de David. La diferencia es que Lot sabía que habían dos caminos, pero no supo elegir el camino correcto. Y Mefiboset entendió claramente su condición y supo elegir estar a la mesa de David, supo elegir estar en ese lugar. No le importó ninguna riqueza, no le importó siquiera pensar en recuperar las tierras, nada. Para él era más que suficiente que David le haya salvado la vida, porque él se creía que merecía morir, por todo lo que representaba Saúl, porque él sabía y todos sabían que Saúl había hecho las cosas mal delante de Dios y había querido matar incluso a David muchas veces. Por eso que de repente Mefiboset sentía que David tenía todo el derecho incluso hasta de matarlo. Y se sentía muy bendecido cuando David decide conservarle la vida y protegerlo incluso en su mesa. Quizás Lot se fue por sus deseos, por esta ambición al dinero, al mundo. En cambio, Mefiboset fue sencillo, tuvo esta fidelidad a David que permaneció para siempre. Como Lot, muchas veces podemos tener este desprecio por estar en la casa de Dios, por estar en un lugar donde las personas aman al Señor. Y muchas veces tenemos ese comportamiento también, ¿no?, en nuestro corazón. En cambio, Mefiboset valoró estar con David sentado a su mesa cada día de su vida, y cada día que él se le permitía vivir, él estaba agradecido y entendiendo que era una bendición
de parte de Dios. Lot no se dejó. Si bien se dejó salvar por estos ángeles que mandó Dios en lo natural, no dejó tener esta salvación espiritual. No se dejó. Él mantenía sus ojos en otro lugar. Y Jesús nos enseña en su palabra que donde está nuestro corazón, está ahí el tesoro, nuestro tesoro. Y yo les pregunto, ¿dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba el corazón de Lot? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Ahí donde esté nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro. Por eso, el Señor demanda de nosotros que le entreguemos nuestro corazón por completo. En Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Ese temor que Dios quiere que todo creyente tenga en su corazón, que nos haga tomar buenas decisiones, que nos haga no elegir con nuestros ojos, sino elegir con esa conciencia que pone el Señor, con ese temor, que podamos tener esa humildad para reconocernos necesitados de Dios y que siempre podamos elegir lo correcto. El Señor le da una oportunidad a Lot. Usa este secuestro para que él entienda que el lugar donde estaba no era el correcto. Ahí se vuelve a encontrar con Abraham cuando Abraham lo rescata, pero aún así decide regresar al mismo lugar y quedarse en ese lugar. ¿Qué fue lo que lo motivó exactamente? No lo sé, pero desde un principio Dios nos hace ver en su palabra que Él vio con sus ojos y que le llamaron la atención las cosas naturales y no usó el entendimiento espiritual que nos da el Señor para elegir. Lot había disfrutado, se había divertido y había compartido. De repente nunca le había pasado nada malo. Y a veces nos podemos preguntar lo mismo, ¿no? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo estar con personas que no aman a Dios? Si uno se divierte, se les ve bien, se les ve felices, y a veces uno no entiende, porque solamente estamos mirando con nuestros ojos y nos enfocamos en la parte de afuera. No tiene nada de malo hacer negocios, pasarla bien, y muchas veces eso es lo que podemos ver de las otras personas. Se les ve bien, se divierten, se casan, tienen hijos y estudian, les va bien. Y quizás sería más fácil si pudiéramos tener un detector de la mente y del corazón de esas personas que no tienen a Dios. Sería mucho más fácil porque entenderíamos lo que tienen en sus pensamientos y no sería solamente lo que uno puede ver. Vemos y anhelamos y no estamos conscientes ni estamos evaluando lo que esas personas puedan tener dentro. Muchas veces hemos visto personas en la televisión, famosos, que aparentemente tienen una vida linda y después de un tiempo se suicidan. Después de un tiempo vemos matrimonios lindos, se pasan por la tele y todo el mundo está ahí anhelando y de pronto se divorcian después de 1 año, de 2 años. Yo puedo decir con certeza que muchas veces lo que los ojos ven no es la realidad. Yo puedo decir que antes de que yo llegara al Señor, de repente mi vida se veía buena. Me iba bien en la universidad, tenía un trabajo, me divertía, tenía muchos amigos. Y quizás muchas personas podían haber visto esta vida y decir, oye, qué bacán, yo quiero tener lo que ella tiene. Pero por dentro no era así. En mi corazón yo no me sentía así, no me sentía con ese gozo, no me sentía con esa paz. Y yo sabía que tenía un vacío en mi corazón, que no me permitía ser feliz. Y para la foto podía verme feliz, pero realmente no era así. El Señor llama a sus hijos a una separación. Vamos a leer el Proverbio
1, versículo 10. Dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. El Señor nos llama y nos obliga, nos da esta orden para que estemos siempre apartados de los que no le aman. Es una orden de parte de Dios. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Esto es una alerta, hermanos, para que nosotros nos alejemos, para que podamos escuchar al Señor en sus indicaciones, para que podamos escuchar su palabra y para que podamos elegir bien. El Señor no quiere el mal de sus hijos, al contrario, por eso nos alerta y nos advierte, para que estemos siempre buscando su verdad y obedeciendo su palabra. Y en el versículo 37 nos regala esta bendición, esta promesa que dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Eso quiere el Señor para nosotros. Eso quería para Abraham y para Lot. Lamentablemente Lot decidió irse por otro camino, estar tan cerquita de Sodoma que finalmente terminó haciéndose como ellos, mezclándose con ellos. De repente él en su corazón aún guardaba la palabra, de repente él seguía amando a Dios, pero sus hechos y el lugar donde estaba lo taparon, lo cubrieron. Fue demasiado para Lot y su familia. No pudieron con todo eso. Estaba en el lugar equivocado. El Señor habla en su palabra que hay una perla de gran precio y que nosotros debemos ser como ese mercader que vende todo, vende todo, porque sabe que esa perla de gran precio es todo lo que necesita y todo lo que tenga, todo lo que tiene, lo usa para comprar esa perla y la perla vale más que todo lo que tenga junto. El Señor nunca ha hablado en su palabra que su amor está medido por las cosas que Él nos da. Él nos ha mostrado su amor en el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Así demostró Él su amor. Por eso Él dice: de tal manera nos ha amado que ha dado a su Hijo para que muera por nosotros. Esa es la muestra de amor. La muestra de amor no viene por las bendiciones, por las cosas que Él nos da, sino por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. Sabemos, nosotros como creyentes sabemos que Él nos ama, entendemos su muerte y sabemos que por esa muerte somos salvos. Pero día a día nos olvidamos y en el día a día no es suficiente muchas veces y dejamos que nuestra situación natural determine el estado de nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo y nos olvidamos del valor de la muerte de Jesús en la cruz y esa muerte que ya pagó el precio, que ya pagó por nuestra vida y le permitimos a nuestra situación que domine nuestro espíritu y que nos esclavice. Porque muchas veces dejamos que la situación por la que estamos pasando tome el control de todos nuestros pensamientos y nos haga pensar de que de repente Dios no nos ama, que se ha olvidado de nosotros porque estamos en determinada situación.
Pero el Señor no demuestra su amor así. El Señor demuestra su amor por nosotros porque Él ya pagó el precio. Él ya murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Él ya te dio vida y Él ya nos liberó. Nos ha dado lo mejor de Él para que no vivamos más en esclavitud. Por eso, por ese amor, es que nosotros debemos sentirnos gozosos y plenos, porque en Él está esa plenitud. Jesús dijo, les habló a los discípulos y les dijo en Lucas 22:8, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ustedes han permanecido en mis pruebas. Van a haber pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y yo quiero, hermanos, así como Mefiboset se sintió halagado, se sintió muy bendecido cuando David lo invita a comer a su mesa, y para Mefiboset era suficiente que haya salvado la vida y que David lo tuviera en su mesa, comiendo con el rey. Aún la situación de Mefiboset tan difícil, lisiado de los pies, de repente señalado por otros porque era el nieto de Saúl, de repente burlado, humillado, y a él solo le importó tener esta fidelidad con David. Y David es tipo de Cristo para nosotros todos los creyentes, que tengamos en nuestro corazón eso, que el amor de Dios ya se manifestó en su muerte, ya está pagado el precio, ya nos dio vida. No hay nada que deba quitarnos ese gozo, no hay ninguna situación por la que podamos pasar que pueda esclavizar nuestras mentes y nuestros pensamientos, porque el Señor ya nos rescató y ya nos liberó de esa esclavitud. Yo los invito, hermanos, a que juntos podamos cantar esta canción y decirle al Señor: Señor, mi anhelo es buscarte a ti, y mi anhelo todos los días, día y noche, es buscar de tu amor, de tu ternura y de tu espíritu. Señor, te anhelamos y sabemos que contigo será suficiente y tu amor es suficiente para nosotros. Gracias, Padre, Señor. Gracias, Jesús, por tu muerte en la cruz. Gracias porque tú nos has rescatado, Señor. Tú nos has salvado y tú nos has dado vida. Estábamos muertos, pero tú nos has dado vida. Y nos tienes una promesa, Señor, para que estemos en tu reino, para que estemos sentados a tu mesa y que nuestros ojos puedan estar siempre mirando esa promesa que tienes para nosotros, y que nada ni nadie pueda quitar esa paz y esa salvación, ese gozo que viene de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia, en tu presencia
presencia, hay plenitud de gozo en tu presencia. Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia. Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia. Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia.